Cordial saludo, estimado profesor. El día de hoy vamos a hacer nuestra exposición acerca de la distribución física internacional, haciendo una relación de los conceptos más importantes que se encuentran presentes dentro de las normas Incoterms y dentro de los costos de la distribución física internacional a partir de los puntos de vista de las empresas vendedoras, comercializadoras y las empresas encargadas de los procesos de transporte. En ese sentido, vamos a comenzar con el mapa conceptual. En este caso hicimos un mapa conceptual que buscara sintetizar cada uno de los puntos más importantes de la comercialización internacional, en el caso de las normas y contextos, que es un marco internacional que busca estandarizar cada uno de los conceptos importantes y también de los métodos de comercialización y de entrega que se tienen de productos, en este caso de bienes, a través de procesos de transporte, procesos de entrega desde una empresa vendedora hacia una empresa compradora. Entonces, lo primero que nosotros podemos encontrar en las normas y Incoterms es que se hace una clasificación de los tipos de transporte, ¿no? Y dentro de esos tipos de transporte, los que más se mencionan son el transporte por carretera, pues que no creo que haya necesidad de explicar a fondo, transporte aéreo también que tiene algunas características, transporte ferroviario y transporte marítimo. Asimismo, estas normas establecen que hay unos costos diferenciados o unas ventajas y desventajas en cada uno de esos transportes, ¿no? Digamos que el transporte por carretera sí, es costoso, pero a la vez de alguna manera es del más utilizado debido a la cercanía o la facilidad que puede haber dentro de los trayectos. El transporte aéreo es muchísimo más costoso, pero sin embargo tiene la facilidad de acercar en un menor tiempo el producto a llevar. Igualmente existen unas limitaciones en cuanto a carga, en cuanto a peso que puede cargar bajo este tipo de transporte. El transporte ferroviario también tiene algunas capacidades, tiene algunas ventajas, sin embargo en algunos países pues no es tan usual, en otros pues también. Y también tenemos pues el transporte marítimo, que es, digamos que es uno de los transportes más utilizados, sobre todo en este caso la distribución física internacional, donde es muy importante exportar los productos de manera continental, digámoslo así. Bajo ese sentido también las normas y contextos se clasifican bajo dos tipos, ¿no? Que son los transporte multimodal y el transporte marítimo. Las normas y contextos dan digamos que unas recomendaciones importantes en el sentido de que algunas normas específicas deberían ser ejecutadas o deberían prestarse específicamente para transporte multimodal, que es en el caso de la mezcla de dos o más transportes, siendo carretera, aéreo, ferroviario y marítimo. Y por otro lado, nos especifican también los tipos de transporte los tipos de norma para transporte marítimo. Bajo ese sentido, entonces nosotros tenemos algunas normas que se llaman las normas X, que se refieren a las normas que buscan de entregar la carga en la planta vendedora. Tenemos las normas F, que buscan entregar la carga en un lugar, en un sitio especificado dentro del convenio entre las partes. Tenemos las normas C, que se refieren a los costos, hasta qué parte lleva los costos cada una de las empresas. Y también tenemos por otra parte las normas D, que se refieren a la entrega de la mercancía el lugar en un lugar específico definido en este caso o manejado en este caso por la empresa compradora. Acá es importante tener en cuenta que dentro de las normas y Incoterms, y en este caso cada una de ellas, se relacionan dos aspectos muy importantes, que son los riesgos y los costos, ¿no? Entonces, por ello es muy importante tener claridad cuando se hace un convenio de este tipo, hasta dónde llegan los riesgos, hasta dónde asume los riesgos la empresa compradora, dónde los toma la empresa vendedora y asimismo hasta dónde asume los costos la empresa compradora y dónde los asume la empresa vendedora. Entonces, por ejemplo, en el mapa conceptual nosotros podemos observar, perdón, en otra pantalla, en el mapa conceptual nosotros vamos a observar que la norma, por ejemplo, la norma S-Works es la más, digámoslo así, la más sencilla para hacer la entrega por parte de la empresa compradora, debido a que, como nos expresa aquí cada uno de los códigos, el costo y el riesgo lo toma el vendedor en el caso de entregar la mercancía en su planta.
El resto de la cadena logística la asume tanto el riesgo como el costo la empresa compradora. Entonces, estas normas buscan relacionar eso, ¿no? Hasta dónde es el proceso de costos y el proceso de entrega. El free carrier es exactamente lo mismo, de alguna manera busca determinar, por ejemplo, en la empresa vendedora hace la entrega, allí esta empresa asume los costos y el riesgo, la empresa vendedora. El transporte principal, el transporte uno, perdón, el transporte que va desde una zona hasta la zona en la que yo quiero que me entregue la empresa compradora a la empresa vendedora, pues lo puede definir en este caso o lo asume el costo y el riesgo la empresa compradora. Y como vemos acá, la gestión de las aduanas, la aduana de exportación, es gestionada especialmente por la empresa que tiene su domicilio en esa zona de exportación, o sea, en ese país, en el país donde se va a enviar el producto a su destino, o sea, en la aduana, para el caso de Colombia, sería una empresa colombiana que le iría a entregar a una empresa en Europa, pues sería la empresa en Europa la que tendría que hacer la gestión de la aduana de importación. Esa es como una regla general que hay, ¿no? Como cada empresa tiene una gestión propia, un conocimiento claro y una experiencia adquirida a partir de esos procesos de exportación, pues se va asimilando que ella, como tiene ese conocimiento, pues debe gestionar este proceso. Así para todas las normas, en algunos casos las normas de costos, en el caso del CPT y el SIP, lo que relaciona es hasta dónde la empresa asume los costos y asimismo hasta dónde asume los riesgos cada una de ellas. Como podemos ver acá, pues se nos hace una relación en código de colores de las características más importantes. Asimismo, para las de transporte marítimo, ¿no? Que tienen los costos, y en el caso de la CIF, también nos incluyen un seguro obligatorio, que por ejemplo en la norma SICONTEX no obligan a la emisión de un seguro obligatorio en las demás normas, pero sí en la CIF y en la CIP. Entonces, pues, sin embargo, se recomienda que ese seguro sea diligenciado para minimizar asimismo pues, los riesgos y por distribución de esos productos. Digamos que, como para no alargar un poquito el tema, y para que quede un poco más claro, también la norma de Context nos dice que debemos tener en cuenta que el transporte, perdón, que los convenios bajo las normas y Context para transporte marítimo deberían ser usadas para carga no unitizada, o sea, para cargas especialmente en graneles o en algunos casos incluso mm, estivas o pallets, perdón. Y en el transporte multimodal nos hace referencia de que este debe ser para carga unitizada, o sea, contenedores o remolques o semirremolques. Esto por el hecho de que, por ejemplo, en la carga unitizada, en los contenedores, pues no debemos abrir o no debemos tener una exposición durante todo el proceso de la carga, no la vamos a poder estar observando. Por eso debe quedar muy claro hasta qué parte se asumen los riesgos y los costos, y es algo que se dificulta mucho trabajando en carga unitizada bajo el transporte marítimo. Entonces, por ello hace como una separación de esos aspectos. De pronto, no soy un poco más claro, pero la idea es que quedara en sí, bajo este mapa conceptual, la idea general de lo que es las normas y context, cómo funcionan, dónde se asumen los riesgos y los costos por cada una de las empresas y, pues, asimismo, bajo qué criterios podemos nosotros decidir o escoger cada una de estas normas. Eh, cada 10 años, la Cámara de Comercio Internacional realiza una actualización de los, de las, de los e-conters. O sea, desde el 2000 se iniciaron, en 2010 tuvo una modificación y en el 2020 fue la última modificación. Entre esas modificaciones que se tuvieron desde el 2000, de 2000 a 2010 hubo una reducción de los términos, que eran 13 términos, quedaron a 11 términos, donde se añadieron dos términos del DAT y el DAP, donde reemplazan al DAF, DES, DEC y DDU. Asimismo, actualmente se presentan los mismos 11 términos, pero el DPU reemplaza el DAT. Entonces,
Estas actualizaciones se hacen con el fin de adoptar las mejores prácticas. Asimismo, en el 2020 estos no contienen grandes cambios, pero proporcionan más claridad sobre cómo usar los e-counters y cómo, cómo clasificarlos, toda vez que estos se clasificaron por modos de transporte y con sus principales categorías. Bueno, a nivel de costos o los costos asociados a la distribución física internacional, se tienen costos directos y costos indirectos categorizados dependiendo de la etapa del proceso. Estas etapas del proceso las dividimos como exportador, tránsito internacional e importador. A nivel de exportador, bueno, se tienen los costos directos, que son aquellos que tienen una incidencia directa en la cadena logística y representan un gran porcentaje, un porcentaje importante del costo total. A nivel de exportador se tienen, bueno, los empaques y los embalajes, los cuales varían dependiendo del producto y del destino. Y básicamente incluyen materiales como la madera, el cartón, papel, plásticos, etiquetas, códigos de barras, accesorios, grapas, marquillas y también la mano de obra. También en el exportador se tienen costos directos de unitarización, los cuales incorporan costos por la consolidación de las piezas en unidades de mayor volumen, ya sean pallets o contenedores. Entre los principales cargos de este costo se encuentran los pallets, que pueden ser de madera o pueden ser plásticos, también materiales para cubrir o envolver la carga, el costo del contenedor, la mano de obra que se requiere para poder preparar la carga, los equipos que se utilizan para realizar todos estos movimientos que pueden ser montacargas y también la mano de obra para el cargue y el descargue. Ya en el proceso de exportador, tránsito internacional e importador, se tienen costos directos asociados a la documentación para realizar precisamente este proceso de exportación e importación. Esta documentación incluye las facturas, los documentos de embarque, permisos, licencias, certificados y los tiempos necesarios para obtenerlos. Otro costo es el de manipuleo y almacenaje, el cual constituye costo por el cargue y descargue de la carga, el embarque internacional, transbordo, bodegaje y desembarque internacional. Y el último costo asociado, bueno, aquí es el del transporte, el cual corresponde a la sumatoria de todos los costos de transporte de materiales desde la salida de la empresa vendedora hasta la entrega de la empresa compradora. Y allí se deben considerar distintas posibilidades de contratación según la carga y descarga del flete en el transporte marítimo. Bueno, para el caso del exportador, de este proceso y también del proceso de exportador, tránsito internacional e importador, también se tienen unos costos indirectos administrativos, los cuales corresponden al costo del tiempo dedicado a las gestiones de exportación e importación por parte del personal comercial, de la parte financiera, de comunicaciones y la parte administrativa. Listo, dentro de la etapa del proceso de exportador e importador se tiene lo que son seguros y aduanas. Los seguros pues agrupan los acuerdos de seguros principalmente en los transportes de mercancías, si bien las normas Inconter no obliga a la contratación a excepción de los métodos CIF o CIP, se recomienda no tenerlo siempre. Dentro también del costo directo en la aduana, consideran los cobros de derechos de aduana, aranceles principalmente por importación. También en la etapa del proceso del exportador, tránsito internacional o importador, se tiene un costo directo que son los bancarios. Dentro de los bancarios se refiere a la sumatoria del cobro de honorarios, comisiones, trámite y formularios bancarios. Las comisiones de estos bancos se encuentran entre un 0.25 y un 2% de esta transacción. Dentro de la etapa del proceso de exportador-importador para los agentes, se incorporan los costos por contratación de intermediarios en la cadena logística como marítimos y portuarios de aduana, seguros, entre otros. Y dentro de los costos indirectos, pues tenemos el capital o inventario correspondiente al capital invertido en la DFI, en los bienes embarcados y los servicios contratados de los que no se obtiene utilidad e intereses durante el proceso de distribución.
No sé si alguno de los compañeros tengan algo más que decir sobre esto, sino para dar por terminada pues este video donde estamos dando esta referencia sobre el manual del uso de las reglas de Incontel. Bueno, muy amable, gracias y feliz noche.